criterio toman en cuenta para decir, bueno, yo voy a partir de la sección 201, ejemplo, si en este caso estuviéramos ya en el estado de Colima, este es un ejemplo pero si estuviéramos aquí en el estado de Colima y la semilla es la 201 que se encuentra en Manzanillo, a un lado de la presidencia municipal, o sea, ¿cuál sería ese criterio para yo decir, es que voy a empezar ahí? Bueno, esto lo va a contestar el maestro Aranda en su momento, después de que termine la presentación del sistema, donde se definen las reglas de selección de las semillas, para que sean homogéneas en cualquier caso, ¿no? En todo caso, lo que debe buscar, a priori le puedo adelantar, consejera, que lo que debe buscar la posición de esa sección semilla es que permita la creación del distrito. Por ejemplo, la sección que seleccioné en el primer ejemplo es un caso desafortunado, no permite la creación de un distrito contiguo, entonces no sería viable como semilla. En este caso sí. Esta semilla que utilicé, la que está en este extremo, logró en un primer caso, que es el color que está indicado con el valor de 1, el naranja. Todo lo que vemos en naranja son las secciones que agrupadas y cuya población sumada me daría, voy a hacer una ampliación hacia acá, me daría ese primer escenario de distrito. Es un distrito que está dentro del rango mínimo poblacional, 0.85 a 0.925. Evidentemente, aquí se están violando también otros criterios, por ejemplo, el criterio de contigüedad. Las secciones que forman parte de un distrito deben ser contiguas. Estas secciones, por lo tanto, no podrían, así como está configurado esto, ser parte de este distrito. Esto es por las mismas razones que vimos anteriormente. Estas secciones, si las agrupa, excederían el rango poblacional y entonces continúa con aquellas que están relativamente cerca en tiempos de traslado, pero cuya población le permite seguir formando el distrito. Entonces, el color 1 indicaría hasta dónde alcanzaría el distrito si quisiéramos mantenerlo en el rango mínimo de población. El color verde indica qué otras secciones deberíamos considerar, además de las del color naranja, para que el distrito estuviera dentro del segundo rango de población. Y finalmente las del color turquesa señalan aquellas secciones que deberían agregarse para que este distrito estuviera dentro del último rango de población desviacional, de desviación poblacional. Evidentemente, como lo decía, estos casos se tienen que resolver en la segunda etapa. Por eso mencionaba al principio, y la doctora lo había dicho, el sistema tiene dos etapas. Una primera etapa que nos da una aproximación a lo que debería ser un distrito, con las tres posibilidades de rangos de desviación poblacional, pero por la complejidad y la configuración que tienen las secciones, pues es probable que haya casos como esto en donde no se alcancen a formar distritos contiguos, y entonces comienza la segunda etapa, en donde uno tiene que, con el sistema, hacer digamos, un balance, un trade-off, como se le llama, en donde habría que asignarle estas secciones a cambio de no asignarles otras. Por ejemplo, yo tendría que asignarle mediante el sistema, decirle, bueno, toma las que están aquí, pero quita las que están acá, para que compense la población, hasta que estén otra vez dentro de algún rango de población. Esto se hace en función de los criterios, no se hace de manera discrecional, porque hay criterios que tienen que ver con la contiguidad, con la integridad municipal, con las barreras geográficas. Se tienen que ir agregando siguiendo esos criterios. No puedo decir, bueno, me gusta esta primero, no. O sea, primero las más contiguas por tiempos de traslado son estas, y estas son las que voy a agregar primero, porque así está establecido el criterio. No puedo agregar otra, bueno, me gusta también esta, no, pero a lo mejor el tiempo de traslado de estas son menores. Pues esas son las primeros que tengo que agregar hasta ver si se alcanza el primer rango de desviación poblacional con esas secciones, y así podría seguir agregando secciones con el sistema para conformar un distrito contiguo. Sí. Por ejemplo, otra posibilidad que puede llegar a suceder cuando se busca conformar distritos de manera automática es, por ejemplo, sí, estas secciones que quedan aisladas, bueno, estas también, estas sí son contiguas. Estas quedan aisladas, definitivamente no podrían formar parte del distrito así como están. Tendríamos que proceder a la segunda etapa de cálculo.
estas sí podrían formar parte del distrito, es decir, el distrito podría irse por acá, excepto que este primer distrito que se está formando, que ya viene hasta acá, hasta este límite, y que está dentro del primer rango, con estas, al llegar aquí ya estaríamos en el en el tercer rango de desviación poblacional, lo cual es un peligro, pero asumiendo de que estas no pueden estar pegadas, le tendríamos que restar con el sistema todas estas secciones, y entonces esto ya no sería ningún problema, ¿no? Se podrían seguir agregando secciones contiguas dependiendo de los tiempos de traslado. O sea, esto no lo podemos hacer nosotros sobre la base de ir viendo y decir, le voy a agregar esta y esta. No, esto se hace en función también de las tablas de tiempo de traslado y respetando los demás criterios. Bueno, entonces esta es la forma general en que trabaja el sistema para agregar a partir de una semilla una serie de secciones cuya suma de población puede darnos una aproximación a lo que podría ser un distrito, ya sea en el primer rango, en el rango medio o en el rango máximo de desviación poblacional. Les decía, el procedimiento que se tiene que seguir, y en el caso de Colima es específico, al existir estas 4 regiones, es primero tomar los municipios. Aquí no procede porque esto no es más que un ejemplo para presentar la herramienta propiamente, no es ningún ejercicio serio para hacer formar un distrito, sino simplemente cómo funciona el sistema y hasta dónde nos permite en su primera etapa llegar a conformar distritos. Pero en el caso de Colima, insisto que el orden en que se debe proceder es aquel que dice que primero se toman como base para formar los distritos aquellos 6 primeros municipios que no tienen suficiente población, y después se consideran los otros 10 municipios restantes. Perdón, 10 municipios, los otros 4 municipios restantes para formar los 10 distritos que faltarían. ¿Qué más podemos hacer aquí? Las tablas. A ver. Bueno, esta tabla es la que ya les había presentado, que es de donde estoy tomando los valores para esos colores en el mapa, para representar esos colores. Yo escogí representar este campo con colores en el mapa para indicar cómo se forman los distritos. Aquí los valores de 1 indican las secciones que forman parte de ese primer distrito hasta el primer rango de población. Y por allí hay valores de 2 y de 3 que indican secciones que ya pertenecerían a una configuración de distrito que estaría en esos rangos intermedio y máximo de desviación poblacional. Si yo quisiera saber, por ejemplo, en este caso voy a hacer un cálculo rápido, a ver si me sigue hacerlo. Por ejemplo, para saber, y ya es un dato interesante, saber cuánta población hay exactamente dentro de cada una de estas configuraciones iniciales o posibilidades de configuración del distrito. Por ejemplo, en el rango 1, vamos a abrir la tabla y voy a seleccionar Select by Attributes, todas las secciones cuyo valor en este campo son 1, es decir, todas las secciones que integrarían el distrito hasta un rango de población mínimo. Y voy a sumar aquí la población de estos elementos seleccionados en azul, y me dice que la suma de esos elementos que forman parte de esa primera aproximación del distrito es de 43.384 habitantes. Esto quiere decir que estamos dentro del rango mínimo. El valor mínimo para que esté dentro del rango es de 37.000, y aquí tenemos 43.000 para ese primero. Si yo tomara, además de las del primero, los que tienen un código 2, es decir, que forman parte de un distrito hasta el rango medio de población, vamos a hacer esto.
al 2, es decir, el 1 y el 2. Esto está mal. Distrito igual a 1, o donde este mismo campo contiene valores para las secciones que son iguales a 2. Veríamos que el valor de población se incrementa hasta un valor de 55.420, considerando el segundo escenario de ese mismo distrito, es decir, el escenario donde está dentro de un rango medio. La media poblacional es 49.000, pero esto todavía estaría dentro del rango, lo supera a este valor, pero estaríamos dentro del rango medio todavía, 55.420. Y en el último caso, si tomo en cuenta todas las secciones hasta el valor de 3, el código 3, es decir, todas aquellas que integran el distrito hasta el rango máximo de población, tendríamos un valor de población mayor, pero que no debería rebasar este valor de máximo. Entonces vamos a tomar esto mismo, or igual a 3, apply, y ya están seleccionados todos los que son de 1, 2 y 3, y calculamos la suma y dice que es de 61.000 habitantes, considerando las secciones que están hasta el código 3, las de 1, 2 y 3. 61.083 y está efectivamente en el límite, pero todavía es inferior al valor máximo aceptable para el equilibrio poblacional. Eso es entonces la información que me provee el sistema, con la cual yo puedo pasar a la segunda etapa y afinar esas diferencias sobre la configuración de los distritos, que me permita llegar entonces a un distrito, a un escenario final. Esto es un proceso un poco más complejo todavía, porque se tiene que hacer pues casi por sección, hasta que logremos integrar correctamente el escenario final del distrito. Pero entonces partimos de estos escenarios previos para poder configurar ese escenario final del distrito. Esta es la manera en que el sistema trabaja. Les digo, esto tiene que ser así porque no se pueden implementar todos los criterios que tenemos nosotros aprobados en este proyecto dentro de este sistema. No es posible programarlos de manera que sea automático todo, ¿no? Y si fuera posible, seguramente tendríamos problemas a la hora de configurar el distrito de manera correcta, ya sea porque el sistema no alcance a formar un distrito, se bloquea en alguna parte, y porque no puede cumplir con todos los requisitos o los criterios al mismo tiempo, y entonces correríamos el riesgo de formar distritos que no estuviesen ni siquiera en el rango mínimo. Y eso sería un riesgo muy grande, al hacerlo todo de manera automatizada, ¿no? Doctor, que yo no considero posible, ¿no? Perdón, la consejera Ana Carmen González tiene una pregunta para ustedes. Tiene el uso de la voz, consejera. Bueno, no es propiamente una pregunta. Simplemente el coincidir con el argumento que ahorita emite el doctor Luis Miguel. El sistema como se está planteando, o sea, nos permite que de manera técnica el poder incorporar esas secciones justificadamente formen parte de un distrito. Efectivamente, como él lo indicaba, hay sistemas que en su totalidad, o sea, agrupan esas secciones electorales, pero que en el caso de Colima, como está configurado de acuerdo a la cartografía, a formas y sobre todo a los criterios que ya tenemos aprobados y que tenemos la obligación de ponderar, o en este caso, como lo explicaba la doctora Celia, de jerarquizar más que